¿Cómo están, amados hermanos y hermanas, en este día? Los saludo en el amor del Señor. Pues el día de hoy tenemos una palabra basada en el libro de Filipenses, una palabra que le va a ayudar a comprender la naturaleza y la razón por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos a la palabra, por favor, que está en el libro, repito, de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una palabra poderosa, una palabra que nos va a revelar muchos asuntos de los cuales es necesario estar enterados para seguir en nuestra vida cristiana. Entonces empezamos pues con Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice que nosotros tenemos que tener una manera propia de pensar, porque estamos nosotros unidos a Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús no dejó de ser Dios, pero sí renunció a ser Dios cuando vino a la tierra. Él es por naturaleza y siempre fue Dios. Existía desde antes juntamente con el Padre. Y dice que esa forma de Dios, esa naturaleza divina, Él no decidió aferrarse, agarrarse a esa naturaleza divina. No quiso Él sujetarse a esa función. La única diferencia fue de que Él no nació bajo pecado, ni heredó todo lo que viene de Adán y Eva, que es la maldición del pecado. Y dice que Él, siendo en forma de Dios, dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se vació a sí mismo. Él renunció, ya no quiso, cuando vino acá a tener esa función de Dios. Él se vació, seguía siendo Dios, seguía teniendo ese cuerpo que fue nacido porque fue engendrado del Espíritu Santo, pero se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, dejando las cualidades de Dios. Y es más, dice, tomó forma de siervo. La apariencia de siervo, la forma de siervo, la sustancia de un servidor. Él no vino como un rey, vino como un servidor. Entonces, el Señor primero renunció a las funciones de Dios siendo Dios. Él quiso venir aquí a la tierra como un hombre. Y no solamente como un hombre normal, porque Él pudo haber venido como un rey ya instituido como tal, sino Él vino como servidor. Y la palabra servidor es una palabra que en otras traducciones se la traduce como esclavo, siervo. O sea, el Señor Jesucristo llevó hasta el extremo el deseo de identificarse con la raza humana, con la raza caída, con la creación de Dios que desde Adán y Eva fue expulsada del huerto del Edén.
Dice, tomando entonces forma de siervo, hecho semejante a los hombres, parecido a los hombres. Y aquí quiero enfatizar algo que es muy importante, amados, y es que nosotros debemos considerar que el Señor tuvo una vida victoriosa siendo hombre y siervo. Porque obviamente hubiera sido muy fácil decir, no, bueno, Él tuvo una vida victoriosa porque vino como Dios. Sí, era Dios, pero Él renunció a las facultades de ser Dios. Por eso es que Él vino como un hombre normal y es más, se humilló siendo, como dice la palabra, siervo. Y continúa el libro de Filipenses, capítulo 2, ahora en verso 8 y 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, estando Él en la carne, habitando un cuerpo, se humilló a sí mismo. Porque Él era Dios, pero renunció a Dios y se humilló a tal extremo por nosotros, dice la palabra, siendo obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Él obedeció hasta entregar su vida. Obedeció al Padre, obedeció el mandato que tenía del Padre y escogió una vida dura, una vida de siervo, no de señor, no de rey, sino una vida de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La muerte en la cruz representa dolor, humillación, sufrimiento. Significa derramamiento de sangre. La Biblia establece en el libro de Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, es necesario que haya un derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. Es por eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento el énfasis que había en los sacrificios de animales, el énfasis que había en los holocaustos. ¿Por qué? Porque tenía que haber derramamiento de sangre para que los pecados sean perdonados. Pero el Señor vino e hizo un derramamiento de sangre una sola vez y perdonó los pecados de la humanidad a través de ese sacrificio, es decir, los pecados de quienes se acercan y se someten a Él. Como premio, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Señor, por ese sacrificio, por esa obediencia, lo puso en alto hasta el peldaño más alto, lo puso en alto hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre victorioso, Jesucristo. Jesús quiere decir Josué, que quiere decir Dios es mi Salvador. Y Cristo es el ungido, el Redentor, el Mesías. Entonces este nombre glorioso, Jesucristo, es el nombre sobre todo nombre. Es un nombre importante, es un nombre mediante el cual nosotros podemos llegar al Padre, podemos pedir que el Señor venga con su unción, con su poder y obre milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Entonces Jesús, siendo Dios, renunció a su naturaleza y se hizo como hombre. Su misión fue, y escuche bien por favor, dejarnos un ejemplo que como hombre se puede tener victoria. La victoria, me refiero sobre el pecado, la victoria sobre las obras del diablo, la victoria que nosotros necesitamos para tener una vida de acuerdo a su propósito. Entonces, amados, es importante entender a Jesucristo desde esa perspectiva. Y vamos a hacer un breve recorrido de la vida del Señor, empezando por el libro de Isaías, que retrata quién fue realmente el Señor en este verso un tanto dramático. Dice Isaías
53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El Señor vino como siervo, dijo, pero es más, Isaías habló, quiero decir, 800 años antes de la venida del Señor, y dijo que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la vida del Señor no fue fácil. Él nació en desventaja. No nació como un rey en opulencia, sino en desventaja. Recuerde usted que María se había embarazado de él por el Espíritu Santo, y en su aldea, en Nazaret, creían que era una mujer pecadora. Inclusive José quiso dejarla, pero un ángel del Señor le advirtió que lo que estaba en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo. Nació en un pesebre, un lugar, una choza, donde los animales van a alimentarse. El pesebre es ese lugar donde los animales comen y beben, un lugar sucio, un lugar inmundo. Nació en un pesebre, porque sus padres estaban de ida a lugar de nacimiento, a Belén, y les agarró el momento del parto y no había alojamiento alguno. Entonces tuvo que nacer en desventaja, en un lugar que no corresponde a un rey, sino corresponde a un esclavo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en pañales. Fue envuelto en pañales como cualquier bebé. Vinieron los sabios del oriente, le rindieron pleitesía como rey. Los pastores que estaban alrededor también le reinaron pleitesía cuando visitaron el lugar donde él había nacido. Fue circuncidado 8 días después, como cualquier judío, cualquier hijo de Israel en ese tiempo. Luego tuvo que huir con su familia porque Herodes le quería matar. Y José, su padre, recibió una instrucción de arriba a través de sueños que debía hacer lo propio, irse lejos, y huyeron a Egipto. Así fue el inicio de la vida del Señor, dura, difícil, complicada. Y es por eso que la humanidad se puede identificar con Él, porque la humanidad está permanentemente bajo ataque del enemigo, y tenemos, la mayor parte creo de la humanidad, tenemos o tienen una vida muy dura, complicada, difícil. Bueno, luego cuando ya fue seguro, cuando había seguridad, regresaron a Nazaret, y ahí el Señor empezó a crecer. Hay una referencia que a los 12 años estuvo 3 días el Señor en el templo. ¿Qué hacía en el templo? Estaba discutiendo con los doctores de la ley, con los fariseos, gente entendida en la palabra de Dios. Y dice que estos hombres le oían y se maravillaban de su inteligencia y sabiduría y de las respuestas que él daba. Y después dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Y ese es el último registro que tenemos de la vida del Señor antes de que empiece su ministerio público. Seguramente el Señor sabía hebreo, arameo y también griego. Era un hombre instruido. Y digo que sabía hebreo porque cuando fue a la sinagoga leyó escrituras en hebreo. Arameo era el idioma vernacular común, y griego seguramente se comunicó en griego cuando estuvo delante de Pilato, ya al final, durante su pasión.
Al iniciar su vida pública, empezó a los 30 años, se bautizó. Juan no quería bautizarlo, pero él dijo, cúmplase en justicia. ¿Por qué? Porque nos quiso siempre dar ejemplo. El Señor se manejó con el ejemplo. Nunca pidió a sus seguidores, como también no nos pide ahora, que hagamos algo que Él no hizo. Y aquí quiero decir que la vida del cristiano principalmente tiene que ser una vida de servicio, una vida de sometimiento a su palabra, una vida de sometimiento a la voluntad del Señor. Fue a Nazaret en 2 oportunidades, le rechazaron, no creían en él. Incluso sus hermanos tenían duda de quién era él. Sí, Jesús tenía hermanos, es verdad, varios. De ahí viene aquella frase que se utiliza mucho, ¿verdad? El Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus amigos y entre su parentela. No creían en él. ¿Cree que no le dolía al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores? No creían en él. Su pueblo le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De su boca salían palabras de vida eterna, palabras poderosas. Y él empezó a discipular, que es una función principal que también nosotros como cristianos debemos realizar, discipular personas para que se conviertan en verdaderos seguidores de Jesús. Escogió a 12, aunque la Biblia registra en varios pasajes que tenía muchos discípulos, centenares, tal vez miles de discípulos. Discípulo quiere decir seguidor, seguidores que seguían sus instrucciones y enseñanzas. El Señor tenía gran corazón para las multitudes, para la gente. La gente era su preocupación. Y la iglesia debe entender que nuestra preocupación debe ser el ser humano, las personas, la gente. En Juan capítulo 9, 35, dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor se movía por compasión, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadecía, veía a la gente que no tenía rumbo, que se sentían huérfanas, que no tenían nadie en quien apoyarse, y Él tenía esa misericordia. Pero siempre aquí tenemos una vida de servicio, una vida de sometimiento, una vida dura, una vida disciplinada al servicio del prójimo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. En Mateo 14 dice que el Señor vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó de ellos a los que estaban enfermos. ¿Por qué el Señor sanaba a los enfermos y libertaba a los cautivos? Porque tenía compasión, porque la gente necesitaba. El Señor está fijándose siempre en la necesidad del ser humano. Y hay muchos prodigios y milagros que son una prueba de su deidad. Y eran frecuentes en su ministerio. Convirtió el agua en vino. Había curaciones de multitudes. Sanó a la suegra de Pedro. Hizo una pesca milagrosa para demostrar que Él puede darnos una vida abundante y provisión sobrenatural. Sanó a leprosos, paralíticos. Resucitó a muertos, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, entre los más conocidos. Calmó tempestades, caminó sobre agua.
multiplicó alimentos, innumerables liberaciones de espíritus inmundos, de demonios. Entre los más conocidos, el endemoniado gadareno, el endemoniado mudo, etcétera. Muchos milagros. El Señor hizo mucho. El libro de Juan, al final, relata de que no habría libros que pudieran contener todo lo que el Señor hizo, si se escribieran las cosas. Padeció después en la cruz y murió derramando su sangre preciosa y resucitó al tercer día. Mire, he hecho un breve resumen muy apretado de algunas acciones en la vida de Jesús. Y yo lo que saco acá de enseñanza es algo que dije al principio. El Señor Jesucristo renunció a ser Dios y vino como siervo, dice la palabra de Dios. No se agarró a su naturaleza divina, sino que Él vino como siervo. Y repito aquí algo que es importante. Vino como siervo y vino como hombre limitado. ¿Por qué? Porque Él quería demostrarnos que como hombres podemos ser como Él cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor pudo hacer todo esto? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él estaba lleno de poder siempre. Y cuando fue bautizado, vino una confirmación de que el poder del Espíritu Santo se estaba empezando a manifestar de una manera sobrenatural, increíble. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar el mismo poder para ser como Él, porque la Escritura nos dice claramente en el capítulo, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que está unido al Señor, a Dios, debe vivir como Él vivió. Y la única manera en que nosotros podemos alcanzar ese nivel espiritual, aunque reconozcamos, nunca vamos a ser como el Señor. Vamos a tratar de caminar lo más próximo a lo que Él era, porque Él es nuestro ejemplo. Es el estándar más alto que se pueda poner. Pero nosotros en el Espíritu Santo podemos caminar, ¿para qué? Para permanecer en Él. Para no movernos de Él. Para estar con Él permanentemente. Para andar como Él anduvo. El que dice que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el que vive en Cristo, tiene la obligación moral de conducirse como Él caminó y se condujo. Y solamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Podemos acercarnos a ser como Jesús únicamente a través del poder del Espíritu Santo. Por esfuerzo humano es imposible. Por esfuerzo humano no podemos llegar a mucho. Por eso, amados, es que debemos pedirle al Señor que nos llene de su poder para caminar como Él caminó. El Señor les dijo a sus discípulos: porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice? Él se puso como ejemplo, para que nosotros miremos su vida, su manera de conducirse, cómo es Él
y seamos imitadores de Él. Le sigamos a Él. No solamente con palabras bonitas, sino con acciones. Ejerciendo los dones que Él nos da, los regalos que Él nos da. El poder del Espíritu Santo no es solamente para que usted se sienta contento, que está bien. El Espíritu Santo está para que usted ore con poder, para que usted liberte a los cautivos, ore por los enfermos. Estamos acostumbrados, amados, a que únicamente ciertos hombres de Dios que son muy ungidos, que son figuras públicas, a los cuales yo respeto, pero estamos acostumbrados a que ellos únicamente tengan el poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Es verdad, amados, que la palabra dice que nosotros debemos andar como Él anduvo y debemos hacer las obras que Él hizo. Incluso el Señor dice, mayores obras harán. Pero lastimosamente, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y gracias, me siento bien, me siento contento y ahí se acaba. Pero no estamos siendo siervos de Dios. Nos estamos conformando. Y yo le quiero decir que este es un llamado de atención a todos. Incluso me puedo incluir. Necesitamos más del poder de Dios, necesitamos andar como Él anduvo para hacer las obras que Él nos ha mandado y ha diseñado desde el principio de tiempo para que nosotros la cumplamos. Ustedes saben, nosotros estamos en el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación. Y vemos que Dios hace maravillas. Y yo le quiero decir, no es necesario ser famoso ni conocido, porque el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios está en su vida. Usted puede orar por los enfermos, usted puede liberar a los cautivos, si es que tiene la fe y tiene ese corazón de siervo para ver la necesidad de las personas como la veía el Señor. Y no esperar solamente un gran acontecimiento, un predicador que llega a la ciudad. Debemos andar como el Señor anduvo. Y debemos obedecer la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor que se resumen en amar al Señor, como Él mismo dijo, amarás al Señor con toda tu mente, corazón y entendimiento y al prójimo como a ti mismo. En estos dos, dice el Señor, se reúnen toda la fe, los profetas y toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Entonces, amados, reconozcamos que necesitamos acercarnos más al Señor. Necesitamos su poder. Necesitamos el Espíritu Santo para caminar como Él caminó y para llevar la vida victoriosa que necesitamos. Y ahora me remito a Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él permanece, Él se queda, no se aparta, continúa en nosotros como a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Amados, debemos despertar a una realidad. El Señor quiere que en este tiempo más próximo a segunda venida andemos como Él anduvo y empecemos a tomar poder y autoridad en el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas y empecemos a extender el reino a través de su nombre maravilloso y bendito, el nombre que es sobre todo nombre. Y también dice en 1 de Juan 3, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si andamos con nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, nuestra personalidad, nuestro ser interior, y nuestro ser interior no nos redarguye, tenemos la confianza en el Señor. Y dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y aquí estamos hablando espiritualmente principalmente. Cualquier cosa espiritual de servicio que necesitemos de Él, cualquier favor que necesitemos de Él, Él nos los va a conceder porque andamos en su voluntad, andamos en su poder y de acuerdo a su propósito. Debemos ser imitadores del Señor. Entiendo que el estándar es alto. No hubo hombre más perfecto, no, y ni va a haber hombre más perfecto que Él. Pero debemos caminar en el poder del Espíritu Santo para lograr y hacer las obras que Él ha preparado desde el principio del tiempo para que nosotros la cumplamos. Yo doy gracias a mi Señor por el mensaje de hoy, porque sé de que va a llegar a muchos que tal vez estén necesitando una palabra de poder, una palabra de aliento. Los bendigo en el amor del Señor. Voy a pedir a mi esposa, por favor, que venga a darnos una oración maravillosa, una oración que nos va a levantar el ánimo. Buenos días. Que tengan un hermoso día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias, Señor, por la palabra. Hermanos, que el Señor nos llene del Espíritu Santo para que le obedezcamos y cumplamos lo que Dios nos manda, para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Deseamos que tu casa se convierta en un centro de bendición, que tu despensa sea abundante, que tus muros sean tan fuertes que no se mueven por ninguna circunstancia de la vida. Que Dios bendiga a tus hijos, tus hijas y tu descendencia. Que Dios bendiga las finanzas para que todo lo que tú hagas, Dios lo haga prosperar y que tengas éxito en todo lo que emprendas. Que Dios te libere de la esclavitud económica, que seas bendecido para bendecir y que te dé un corazón generoso. Que Dios bendiga tu cuerpo para que sea resistente a las tensiones de la vida. Que Dios sane las enfermedades en el nombre de Jesús, que se vayan de tu vida.
que te dé sanidad sobrenatural, que los contagiados del virus se sanen en el nombre de Jesús. Que Dios te dé sabiduría para discernir los problemas y avanzar en la vida. Que seas bendito en la ciudad, que seas bendito en el campo. Que se cierre el ciclo de escasez y que se abra un ciclo de prosperidad, de expansión, un ciclo de buenos comienzos. Que Dios bendiga tu familia. Que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que bendiga a Bolivia y todas las naciones de la tierra. Que levante, Señor, levanta a los caídos, levanta a los postrados. Gracias, Señor. Que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos dé perseverancia y obediencia para alcanzar promesa tras promesa hasta 1000 generaciones. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Señor. Les deseamos que tengan una feliz y bendecida semana. Que esta semana haya milagros, que se abran puertas de bendición. Que sea un tiempo de buscar más al Señor y que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos vemos el próximo domingo. Oren por sus pastores, oren por nosotros. Necesitamos oración, que nosotros siempre estamos clamando por ustedes. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Amén y amén.